Bueno, el gobierno reactivó y resolvió finalmente aplicar suma urgencia para el despacho de la reforma tributaria en el Congreso con el objetivo de acelerar precisamente la discusión y poder así aumentar los recursos para las reformas sociales, especialmente para educación. Para profundizar en este tema estamos junto al senador integrante de la Comisión de Economía, el senador Jovino Noboa de la Unión Demócrata Independiente. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Carla. Bueno, ha sido una semana legislativa intensa, han tenido harta pega ahí en el Congreso. Me gustaría, antes de entrar en el tema de la reforma tributaria, tener su conclusión respecto de lo que vimos en el caso del reajuste al salario mínimo. Bueno, yo creo que la conclusión es, desde el punto de vista de haberse otorgado un reajuste, que es del 6%, el doble de la inflación, haber aumentado la asignación familiar y el subsidio único familiar, que beneficia a 2,5 millones de causantes, en un 8%, yo creo que eso es positivo. Lo que es negativo fue la tramitación. La realidad es que no era necesario que se haya estirado durante casi un mes la discusión de un proyecto. En otras oportunidades, cuando nosotros éramos oposición, jamás tuvimos una actitud en ese sentido. Terminamos normalmente aprobando los proyectos enviados por el gobierno, y creo que al final quedó una mala imagen para el Congreso, y durante un mes, algo así de 600, 700 mil personas, que para quienes 11 mil pesos mensuales es importante, sí, quedaron en el vilo. La pregunta que surge y que se han hecho varios sectores es cuándo Chile se va a poder acercar a un sueldo mínimo que realmente permita vivir, porque la verdad con 193 mil pesos hoy día uno no vive. Estamos hablando de un momento que es positivo en términos económicos para nuestro país. La CUT había planteado 250 mil, la Iglesia incluso había planteado el tema del ético familiar. ¿Cuándo Chile va a tener un salario mínimo, o vamos a tener en algún momento un salario mínimo que permita vivir o sobrevivir? Eso fundamentalmente depende del crecimiento y del desarrollo del país. Si usted piensa, por ejemplo, que un salario mínimo de 250 mil pesos, significaría un incremento de un 40%, más o menos, de lo que existe hoy día. Con lo cual, obviamente, no solo los del salario mínimo tendría un incremento muy alto, sino que en general todos los salarios tenderían a subir. No creo que en un 40% todos, pero 10, 15 o 20%. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay de trasladar a precios de mayor costo? Hoy día nosotros estamos viviendo en Chile con una inflación del 3%, tenemos que cuidar eso. No es posible traspasar a precios 10, 12% de un día para otro. Entonces, ese es un problema realmente que tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Y el otro punto es el siguiente. Siempre se ha dicho, no solo de parte de este gobierno, sino que ya es una cosa aceptada, que una cosa es el salario mínimo, que es lo que por ley uno le obliga a las personas, a los empresarios, que normalmente son pequeños y medianos, a pagar. Otra cosa es el ingreso de la familia. Existe el ingreso ético familiar, que son apoyos que da el gobierno con sus recursos. Existen las asignaciones, existen los subsidios, existe toda una malla para ir en ayuda de las personas que tienen, que son pobres, y que muchos de ellos son los que ganan el salario mínimo. Sí, lo que pasa es que el reajuste de las asignaciones familiares en este caso fue de 600 pesos. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que subió un 8%. O sea, la asignación familiar son 7.700 pesos. En una familia que usted tiene dos personas que ganan el mínimo y dos cargas familiares, estamos hablando ya de un ingreso familiar, estamos hablando de un ingreso familiar de alrededor de 400 mil pesos. Si además se considera, por ejemplo, que en el ingreso ético familiar hay un subsidio especial a la contratación de mujeres, que son de 3.000 pesos mensuales. Hay una red, hay una red de beneficios que subsanan todo. Que no subsanan totalmente, pero que ayudan. O sea, yo no digo que una persona, y nadie dice que una persona con 193 mil pesos pueda vivir, y menos una familia. Pero para eso existe toda una red social que apoya, de manera de que quienes tienen que pagar el ingreso mínimo puedan seguir desarrollando sus pequeños negocios y sus actividades, que normalmente son, como le digo, más del 80% del salario mínimo se paga en empresas que tienen menos de 9 trabajadores. Senador, tomando en cuenta todo lo difícil que fue la tramitación del salario mínimo, la vuelta larga que hubo que darse, incluso recurrir al veto presidencial, ¿cómo espera usted que sea la tramitación de la reforma tributaria a la que el gobierno ya ha puesto suma urgencia?
Es mucho más compleja la reforma tributaria. La reforma tributaria tiene algunos aspectos que son alzas y bajas de impuestos, y tiene otros aspectos que son cambios bastante, a mi modo de ver, profundos y muy técnicos a nuestro esquema tributario. Yo creo que hay más posibilidades de llegar a un entendimiento en la parte de aumentos y rebajas de impuestos. En la otra parte, que es tremendamente compleja, yo veo que hay bastante dificultad. Y a mí me parece que una fórmula, y es algo que se ha estado conversando, que por lo menos nosotros hemos planteado en la UDI, es que en esta oportunidad nosotros dejemos de lado lo que pueden ser cambios sustanciales a la estructura del sistema tributario, y me refiero a una cantidad de normas que tienen efectos fuera de Chile, normas que afectan a las sociedades de personas, normas que para corregir, por ejemplo, ciertas anomalías en retiros en exceso, se perjudica a un montón de personas que efectivamente hacen retiro de sus empresas no teniendo utilidades y por lo tanto no pagando impuestos. Senador, pero si usted dice que este es un debate complejo, ¿por qué ponerle suma urgencia? ¿Por qué no tomarse tiempos legislativos mayores para poder analizar a fondo una reforma que es compleja? Por lo siguiente, porque es peor mantener incertidumbre sobre temas tan importantes que afectan decisiones de inversión. Entonces, yo no soy partidario de la reforma, usted, todo el mundo lo sabe, entonces yo no hubiera abierto el tema. Debate, pero ya que está hecho, yo creo que es razonable. ¿Le parece bien que se le haya puesto Yo creo que es razonable siempre que exista una voluntad de separar de esta reforma estos cambios que son muy estructurales y que a lo mejor por ser discutidos rápidamente pueden provocar efectos muy inconvenientes hacia el futuro. Por ejemplo, también existe la idea, que se ha discutido mucho, el tema de los impuestos verdes, sí, que está bastante cuestionado. Bueno, puede haber una posibilidad de separar impuestos verdes y un fondo, que se quiere crear un fondo para reciclaje. Se puede separar y mantenernos en aumento de tasas a las empresas, ver qué rebajas se le hacen a las personas y hacer un paquete más chico en ese sentido. Senador, ¿usted cree que la tramitación de la reforma tributaria va a tener el mismo camino del salario mínimo? ¿Lo anticipa así, con un rebote que podría llevarnos a varias semanas de incertidumbre en esta materia? ¿Que podría terminar poniendo al gobierno en el jaque? No por lo siguiente, porque salario mínimo era un punto de una votación sí o no, y ¿qué es lo que ocurrió acá? Que la Concertación usó mayorías y dijo que no, y el gobierno tuvo que insistir, porque no era lógico dejar a la gente sin reajuste el salario mínimo. O sea, ahora, en un proyecto de ley complejo, tiene 50, 60 artículos, si algún artículo no se aprueba, por alguna razón, no se aprueba nomás, no tiene el impacto que tenía el salario mínimo, que si no se aprobaba la norma, no había reajuste. En materia tributaria puede caerse un impuesto, puede caerse una rebaja, pero en definitiva podemos sacar el proyecto. Quería llevarlo de nuevo a la discusión del salario mínimo, disculpen que me quede ahí, porque me parece que fue tremendamente gravitante para el gobierno y el rol que jugó Renovación Nacional. Tuvimos aquí sentado al senador Larraín, que venía saliendo en esa oportunidad de la moneda sumamente molesto. Ha señalado que el gobierno no toma en cuenta Renovación Nacional y fue precisamente el que le entregó los argumentos a la Concertación para mantener la votación hasta el final. ¿Qué rol jugó Renovación Nacional y cómo mira usted las divisiones que existen en la alianza respecto a las decisiones que toma el presidente Piñera? Mire, en primer lugar yo creo que, aparte, fuera de las declaraciones y los planteamientos públicos que obviamente influyen, uno también tiene que tomar el comportamiento en la Cámara y en la forma de votar. Renovación Nacional respaldó 100% la propuesta del gobierno. Y eso es importante porque, en definitiva, yo sé que la Concertación daba los argumentos de que renovación, que aquí, que allá, qué sé yo, pero los argumentos y las declaraciones se estrellaban con una cosa muy clara. Al frente estaba Renovación Nacional apoyando la propuesta del gobierno. Así que desde ese punto de vista yo creo que hubo un problema, quizás eso generó mayor ruido que lo conveniente, pero yo quiero decirle una cosa. Nosotros cuando éramos oposición muchas veces tuvimos que apoyar propuestas de reajuste contra la opinión de los parlamentarios de la Concertación. Esto no es nuevo. Entonces, no es bueno. Yo diría que problemas dentro de la alianza no existieron mucho, fue más bien un problema de renovación con el gobierno, pero eso no nos afecta como alianza, no cabe la menor duda.
Pero hacia afuera se vio bastante desorden dentro de lo que significó el tema del salario mínimo. Incluso se habló de que había faltado prolijidad por parte del gobierno para poder ordenar sus filas y enfrentar de esa manera la discusión del salario mínimo. ¿No teme usted que ahora el desorden se dé en la UDI, tomando en cuenta que hay posturas bien distintas respecto de la reforma tributaria? Usted ya lo ha dicho, usted está en contra, y hay otros que, al contrario de usted, esperan una reforma tributaria mucho más importante, como el senador Larraín. Claro, lo que pasa es lo siguiente, que la reforma tributaria no es una votación, son 50 votaciones. O sea, usted dice van a tener diferencias en algunos van a haber puntos a favor, van a haber puntos en contra. También hay una cosa, hay un riesgo muy grande para el gobierno, que la concertación le tome todo lo malo a la reforma tributaria y no le tome lo bueno. Entonces, esto obviamente es un proyecto mucho más complejo, porque ¿qué pasa si la concertación hace uso de su mayoría y vota a favor todas las alzas de impuestos y ninguna rebaja? Bueno, eso ha dicho la concertación, que podría ser así como está el proyecto hasta ahora, a no ser que el Ejecutivo propusiera algunas indicaciones. Bueno, pero eso te demuestra una cosa, que estamos frente a un problema que es de otro nivel completamente distinto que cuando uno discute un reajuste o cuando discute un reajuste al sector público o un salario mínimo. Por dos cosas. Porque, en primer lugar, en materia de reajuste y en materia de salario mínimo, los parlamentarios no tenemos iniciativa. O sea, podemos decir, nos gustaría 200 o 500, pero no tenemos iniciativa. Entonces, en algún momento hay que tomar la decisión. Y las decisiones siempre, en 22 años, se han tomado apoyando lo que propone el gobierno, porque si no, significaría dejar a la gente sin reajuste. Entonces, ese es un tipo de proyecto. El proyecto tributario es completamente distinto. Ahora, el gobierno no podría aceptar, por ejemplo, que se hagan todos los aumentos de impuestos y que las rebajas que propone para los impuestos a las personas o los créditos que propone para compensar los gastos en educación se rechacen. Porque la idea del gobierno era presentar un proyecto equilibrado. Entonces, hay mucho todavía que ver por delante en la tramitación. No es una votación de sí o no. ¿Qué es lo que a usted no le gusta de esta reforma tributaria? Que tal vez se escapa, no le gusta nada. ¿No se escapa un poquito del ADN a lo mejor de un gobierno de derecha? No, mire, ¿sabe lo que pasa? Es lo siguiente. Si nosotros revisamos lo que ha sido la historia del país en estos últimos 20, 22 años, yo tengo los datos, el país ha crecido mucho. El país ha crecido en términos reales un 170%. Esos son los datos Pero el gasto público ha crecido un 270%. O sea, ha crecido mucho más el sector público que el resto de la economía. Entonces, cuando uno habla de aumento de impuestos, lo que está hablando es de aumentar el gasto público. Y yo lo que digo, va a llegar un momento en que este crecimiento del gasto va a ahogar el crecimiento del país. Nunca se revisa si el gasto público para atrás es un gasto eficiente, si está bien hecho o si está mal hecho. Y yo le quiero poner un solo ejemplo. Nosotros hemos gastado en el Transantiago, que es un desastre, miles de millones de dólares. Y se sigue gastando. O sea, aquí se presentó una reforma tributaria para aumentar en 700 millones de dólares al año los ingresos para educación. Y antes, simultáneamente, una semana antes, se presentó un proyecto para meterle 1.500 millones de dólares por año al Transantiago, el doble. Entonces, si a mí me dicen que la plata se necesita para educación y que hay que subir los impuestos, yo digo, momentito, veamos si la necesitamos para educación o si estamos haciendo un muy mal gasto público. Porque yo sé que desgraciadamente va a haber que gastar mucha plata en el Transantiago. Es responsabilidad del ministro Larraín. Él es el que organiza aquí el gasto público. No, está desordenado porque algo está pasando en la Hacienda. Lo que pasa es lo siguiente, que usted no puede dejar a 6 millones de chilenos que viven en la región metropolitana sufriendo el desastre del Transantiago, que es una cosa heredada, hay que corregirla. Pero, por ejemplo, y esto no es culpa de este gobierno ni culpa del gobierno anterior. Es estructural. No, otro punto. Si el Transantiago es culpa de los gobiernos anteriores, no cabe la menor duda. Pero para poder aprobar las platas para el Transantiago, hay que aprobar, porque así lo exige el Parlamento, platas espejo para regiones. Sí. Y las platas espejo para regiones, si usted va a revisar en qué se hace el gasto, pavimentación de vereda, las pavimentan 4 veces, luminaria, puras cosas que no tienen una urgencia importante. Yo pregunto, si estos 700 millones de dólares por año que vamos a tener que aprobar ahora en el Transantiago, espejo para regiones, se dedicaran a educación en regiones,
que es de los problemas más complicados que tenemos en el país, porque la calidad de la educación en general es mala, pero la calidad de la educación en regiones es peor que en la región metropolitana. Entonces, nosotros tenemos que abordar estas cosas con un criterio. O sea, ¿usted duda del objetivo final de esta reforma tributaria? Porque la reforma tributaria ha sido planteada... No dudo del objetivo final. Esta plata va a ir para educación. Pero lo que yo planteo es que si nosotros seguimos creciendo cada vez que hay una necesidad, porque ahí está en Santiago, que fue un desastre, nadie lo quiso, pero es un desastre, miles de millones. Hay educación, miles de millones. Se necesita salud. Si nosotros no revisamos lo que venimos gastando para atrás y no asignamos bien los recursos... Uno da por descontado que eso se hace cada vez que se aprueba algún tipo de aumento, que uno da por descontado que el gobierno hace su trabajo y que Hacienda revisa en qué están gastando las plata. Pero el dato que yo le doy de que en 20 años el gasto público se ha casi triplicado, mientras el ingreso del país se ha duplicado, es un dato muy duro. Senador, lo que pasa es que una cosa es cómo se ha gastado la plata o cuál ha sido el gasto público, y ahí estoy de acuerdo con usted que obviamente que hay que revisarlo, pero otra cosa es que también se pueda establecer una revisión respecto de quiénes pagan los impuestos, de qué manera en Chile y cómo se puede recaudar de mejor manera la plata que se le pide a la gente que pague a través de los impuestos, a la gente y a las empresas, que busca eso también esta reforma. Ese dato es válido. Lo que usted señala, hay un aumento en el nivel de impuestos que pagan las empresas, y quiero decir las empresas, porque se habla de las grandes empresas, como si fueran esto a afectar a alguno. No, acá todo comerciante, todo transportista, todo industrial, chico, grande, mediano, todo agricultor, toda persona que realiza actividades productivas va a ver incrementado sus impuestos. ¿Eso le parece que debería haber sido diferenciado, por ejemplo? No, porque creo que el diferenciado es entrar a crear unas complejidades que la realidad es que en materia de impuestos a las empresas no hay ningún país del mundo que lo tenga diferenciado. Los impuestos a las personas son diferenciados, porque incluso usted, por ejemplo, en su AFP puede tener acciones invertidas en su fondo en las más grandes empresas de Chile. Y entonces, ¿por qué va a pagar usted un impuesto de una persona extremadamente rica cuando usted no es la dueña, sino que tiene una parte? Se fija que es bien complejo. Por eso, normalmente en todos los países, los impuestos a las empresas tienen una tasa única y las personas sí diferenciadas, porque ahí sí que es más razonable decir que quien tiene más paga más. Ahora, yo lo que creo es lo siguiente. Está bien, uno puede actuar en ese sentido y desde ese punto de vista ya hoy día nadie reclama porque se suba el 20. Eso afecta a la inversión y el ahorro, digamos, pero son márgenes pequeños. Es perfectamente posible hacer este cambio dentro de la composición tributaria. Pero el punto que yo veo es que nosotros no nos debemos acostumbrar a que cada vez que hay una necesidad aumentamos los impuestos, porque eso no es sostenible en el tiempo. Y eso por eso yo, en general, cuando se planteó esta reforma, dije que no me parecía. La educación es un desarrollo y un desafío mucho mayor que los 700 millones de dólares por año de la reforma tributaria. Bueno, algunos dicen que se queda corta, por lo menos. Es mucho mayor, pero se puede financiar de otra manera. Sí, quisiera ir al tema de su propio partido. Hemos conocido movimientos al interior respecto a estos llamados a volver a las bases populares de la UDI. Algunos lo ponen a usted en un sector más conservador y otros miembros de su propio sector que intentan impulsar a la Unión Demócrata de Independencia, a la UDI, a reconectarse con los intereses, con las preocupaciones de la clase media y con la agenda valórica, etcétera. ¿Se está viviendo un cisma al interior del partido o no en esta materia? No, de ninguna manera. Nosotros tuvimos un consejo directivo ampliado donde los temas, llamémoslos electorales, y los temas presidenciales, y la posición del partido frente a la próxima elección presidencial estaban ya bien resueltos, con un itinerario definido. No era el motivo central de ese consejo directivo ampliado. El motivo central era más bien ver la plataforma nuestra, y frente a cuál debiera ser la plataforma, la UDI, cómo plantearnos para el próximo año, y cuál debiera ser el proyecto de la UDI del 2014 para adelante. Obviamente que surgen distintos énfasis, distintos planteamientos, y esos se van a recoger y se van a trabajar internamente en comisiones, llamémoslas programáticas. No creo que vayamos a terminar haciendo un programa de gobierno porque es muy prematuro, pero sí programáticas. ¿En qué sentido?
Porque muchas de estas discusiones sobre los temas de impuestos, sobre el tema de educación, sobre las políticas sociales, dicen relación con cuál es la visión que nosotros tenemos que tener frente a la sociedad, y en segundo lugar hacernos cargo de que la sociedad chilena de hace 20 años era... O sea, ¿usted cree que era necesaria esta revisión? Es muy necesaria. Incluso yo diría que fue estimulada por la directiva al crear el Consejo Directivo, la agenda, porque la agenda del Consejo Directivo Ampliado de la UDI fue una agenda de discusiones de conceptos. Y yo creo que en la política es re importante salirnos de la cosa más chica y mirar cómo enfrentamos los problemas actuales. La sociedad chilena ha cambiado en 20 años. ¿No cree que es necesaria, por ejemplo, un acuerdo de vida en pareja? Yo creo que sí. Yo no estoy en contra del acuerdo de vida en pareja. Creo que el proyecto presentado tiene algunas, en mi opinión, no es un tema que quiera representar a la UDI, tiene algunos aspectos que yo no comparto. Yo creo que los acuerdos de vida en pareja debieran ser fundamentalmente orientados a personas del mismo sexo, no a parejas heterosexuales. ¿Por qué? Porque las parejas heterosexuales tienen matrimonio, tienen divorcio, tienen separación, tienen todo un régimen. Ahora, pero debe entonces en Chile existir un acuerdo de vida en pareja para homosexuales o una unión civil o algún tipo de normativa de esa relación. Sí, yo creo que sí. Y hay que discutirlo ahora, en agosto. Hay que discutirlo. Ahora, el punto de discutirlo ahora en agosto o el punto de discutirlo en septiembre, que fue el único punto que yo creo que le planteó Patricio Melero, digamos, sobre la conveniencia o no dice relación con lo que estábamos hablando recién. O sea, nos demoramos un mes en decir sí o no al reajuste. Vamos a tener el tema de la reforma tributaria. Tenemos una cantidad de proyectos de educación pendientes. Yo no digo que no haya que discutirlo ahora, pero no sé si sea la prioridad, o sea, si tenemos que sacarlo... ¿Cuándo será la prioridad de un proyecto de esas características? Porque siempre el tema de educación va a estar primero, salud o tributo. Ya en educación ya tenemos bastante avanzado, queda muy poco. En impuestos yo creo que con esta suburgencia que se le pone lo podemos despachar. Hay otros, por ejemplo, televisión digital, lleva 10 años metido en el Congreso. O sea, yo no estoy diciendo que esto vaya a quedar para la cola, pero lo que se planteó era que, ojo, está bien, podemos manejar 3, 4, 5 urgencias al mismo tiempo, pero que no quede la sensación de que se pone esto y las otras cosas se dejan de lado. Senador, para terminar, porque se nos va el tiempo, ha habido muchas críticas a la conducción que ha tenido el gobierno, todo esto, sobre todo por la discusión del salario mínimo. Incluso Hernán Larraín decía que aquí debería haber un cambio de gabinete. ¿Usted está de acuerdo o no? No estoy de acuerdo. Yo creo que se han cometido errores, las cosas siempre se pueden hacer mejor. Ahora a mí me parece que el gobierno, dentro de sus defectos, ha ido mejorando la conducción, no ha podido superar todos los problemas, pero hoy día tenemos una interlocución que por lo menos es fluida, dice. Es fluida, es directa, por lo menos planteamos las cosas sobre la mesa y termina arreglándose. Ahora, el gobierno va a tener que hacer un cambio de gabinete antes del fin de su periodo. La pregunta es ¿cuándo? Claro, lo que pasa es que yo creo que debiera ser después de las municipales, porque hay algunos ministros que van a salir porque a lo mejor quieren ser candidatos parlamentarios, hay posibles candidatos presidenciales que no van a poder mantenerse como ministros. Entonces yo veo ese cambio no tanto por los problemas de ahora, sino que por estas necesidades. Lo que sí que el gobierno tiene que corregir con su misma estructura actual, tiene que corregir... ¿Y este año debe ser ese cambio de gabinete o el principio del próximo? Mire, los que quieren ser candidatos parlamentarios tienen que salir del gabinete en noviembre. Los que puedan aspirar a la presidencial pueden quedarse hasta marzo, porque recién en mayo van a ser las primarias. Bien, pues senador, le queremos agradecer. Que tenga buenas Gracias a ustedes. Que tenga un buen día y un buen fin de semana.